Hola, muy buen día a todos mis queridos estudiantes de grado sexto. Les habla la profesora Judy Liliana López Pulgarín, docente de la institución educativa Rosedal. En este espacio vamos a hablar sobre los métodos de separación de mezclas, teniendo en cuenta nuestro aprendizaje trabajado en el segundo periodo, pues que nos indica proponer experiencias para separar las mezclas heterogéneas y homogéneas a partir de las propiedades físico-químicas de las sustancias que las componen. Es súper importante que nosotros identifiquemos los métodos de separación de mezclas que debemos de utilizar para las mezclas homogéneas y heterogéneas. Listo. Las técnicas de separación de mezclas o métodos de separación de mezclas son métodos y procesos que permiten aislar los componentes de una determinada mezcla. Estas se basan en las diferentes propiedades físico-químicas que presentan algunas sustancias, como su densidad, el punto de ebullición, la solubilidad y el tamaño de las partículas, entre otras. Para nosotros hablar de estos métodos de separación de mezcla, debemos de tener en cuenta si es una mezcla homogénea o es una mezcla de tipo heterogéneo. De acuerdo a estos tipos de mezcla, asimismo existen algunos métodos de separación de mezcla, como a continuación. Tenemos destilación simple, destilación fraccionada, cromatografía, que se divide en cromatografía de papel y cromatografía de columna. Tenemos cristalización y tenemos la evaporación. Cuando nosotros hablamos de un proceso de destilación, se fundamenta en la diferencia de temperaturas existentes entre los puntos de ebullición de los componentes que conforman una mezcla. Dentro de este método se distinguen algunos tipos de destilación, y estos tipos de destilación pueden ser simple o fraccionada, como lo mencionaba. Una destilación simple se utiliza para separar dos líquidos con puntos de ebullición que difieran en al menos 10 grados centígrados o para separar un sólido de un líquido. En destilación fraccionada se emplea para separar mezclas de dos o más líquidos que tienen puntos de ebullición muy cercanos. Cuando hablamos de cromatografía, estamos hablando de este método de separación donde vamos a encontrar una fase móvil que contenga la mezcla a través de una fase estacionaria. Esta fase estacionaria no puede ser soluble en la fase móvil y tampoco debe reaccionar químicamente con esta. Cuando hablamos de la cromatografía de papel, debemos de tener en cuenta que en la cromatografía de papel nosotros hablamos específicamente del papel, que sería nuestra fase estacionaria, y el alcohol, que sería nuestra fase móvil. En la cromatografía de columna se utiliza como fase estacionaria un soporte sólido absorbente dentro de una columna de vidrio vertical. Para hablar de la cristalización es una técnica de separación y purificación muy utilizada. Se fundamenta en las diferentes solubilidades que puedan presentar los componentes de una mezcla, la cual permite que mediante un solvente adecuado se cristalice uno de los componentes mientras que el otro permanece disuelto. La cristalización requiere un estudio previo de la solubilidad de los componentes de la mezcla a fin de escoger el solvente adecuado. Y la evaporación, que nosotros lo utilizamos para separar un líquido de un sólido, es muy sencillo de realizar. Es simplemente tener esa mezcla de tipo homogéneo que se formó entre ese líquido y entre ese sólido, y luego colocar a temperatura hasta que se evapore totalmente el que tenga el líquido que sea más volátil, y el sólido quedaría en el fondo del recipiente. Ahora vamos a pasar a los métodos de separación para mezcla de tipo heterogéneo.
Dentro de los métodos de separación de mezclas heterogéneas encontramos la filtración, la decantación, el tamizado, la centrifugación y la imantación. Vamos a hablar de alguno de ellos. En este caso vamos a hablar de la filtración. La filtración es importante seleccionar un papel filtro cuya porosidad sea la adecuada para el sólido que se desea filtrar. La técnica de filtración se subdivide en varios tipos, en una de las más comunes es la filtración por gravedad, que es la que nosotros estamos trabajando. La decantación se emplea para separar dos líquidos inmiscibles, como por ejemplo el agua y el aceite. Para que este se utiliza un embudo de decantación, donde se deja reposar la mezcla previamente agitada con la finalidad de que el líquido más denso se ubique en la parte inferior del embudo y así extraerlo con facilidad. Cuando hablamos de el tamizado, la tamización es una técnica de separación basada en los diferentes tamaños de las partículas que tienen dos sólidos en una mezcla heterogénea, por ejemplo, una mezcla de arena con rocas. El proceso consiste en pasar la mezcla a través del tamiz que permite el paso de componentes formados por partículas de menor tamaño, en este caso la arena. En tanto, el componente constituido por partículas de mayor tamaño queda retenido en el tamiz. En este caso, pues sería la roca. Y hablando de la imantación, es una técnica de separación que se emplea en casos donde la mezcla está constituida por dos sólidos y uno de ellos presenta propiedades magnéticas. La separación se lleva a cabo mediante la utilización de un imán, el cual se acerca a la mezcla con la finalidad de atraer las partículas magnéticas. Dentro de estas podemos observar la filtración, decantación, tamizado, centrifugación y la imantación. Para dar finalidad, recuerden que es importante tener en cuenta que estas técnicas de separación o métodos de separación los debemos de identificar de acuerdo al tipo de mezcla que tenemos, sea una mezcla de tipo homogéneo o heterogéneo, para así poder seleccionar correctamente este método de separación que debemos de utilizar. Muchas gracias, espero que a todos sea de su agrado y que tengan un excelente día. Muchas gracias.